Cuando el profesor director de coro se enfrenta a una nueva obra coral contenida dentro de una partitura, se encuentra con un mar de información la cual debe dilucidar poco a poco. La información contenida en la misma no solo revela lo que la tinta marca en el papel, es decir, lo que está escrito, sino que también es lo que pone en juego las habilidades del lector, es decir, del director de coro. Según el diccionario de la RAE, leer es pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los caracteres empleados. Otra forma de definir lo que es leer es comprender el sentido de cualquier tipo de representación gráfica. Leer la obra, una partitura, un plano. También entiende que leer es entender o interpretar un texto de determinado modo. Otro modo la define como una forma de adivinación, de interpretación, de decodificación, de revelar un secreto oculto. Por ejemplo, descubrir por indicios los sentimientos o pensamientos de alguien o algo oculto que ha hecho o le ha sucedido. Puede leerse la tristeza en su rostro, me has leído el pensamiento, leo en tus ojos que mientes. Bueno, todas estas acepciones nos recuerdan que leer es más que visualizar y reconocer símbolos. Es dar sentido al mensaje contenido en la escritura. Al observar la partitura, el encabezamiento se vuelve primordial. Son las primeras aproximaciones que tenemos a la información de la obra. El título de la misma ya nos revela un montón de información. Hacia la derecha de la partitura encontraremos señalizado o no quién ha sido su compositor, su poeta o su arreglador. Existen partituras en que solo aparece el compositor, que también es el mismo del poeta. A veces existen partituras cuyo compositor está redactado y debajo el arreglador, y algunos dicen simplemente anónimo. Con respecto a la época, puede estar explícita de dos maneras. En la época que abarca el periodo estético musical, o puede estar señalizada la fecha de nacimiento y muerte del compositor, que también es una forma de revelarnos en qué contexto histórico está desarrollado. El país de origen puede o no figurar allí, pero se puede traslucir a través de su texto o a través del compositor. Cuando hablamos de la especie musical, nos referimos a si esta composición tiene un ritmo de chacarera, tiene un ritmo de candombe, o es una vidala, o es una vidalita, o es una milonga. Cuando nos referimos a la forma musical, específicamente estamos hablando del aspecto de orden de las ideas musicales. Es decir, puede haber formas musicales más complejas o más simples, pero de las más recurrentes en las composiciones corales son una canción o un villancico, puede ser un canon, en fin. Otro elemento importante a dilucidar es, ¿esta obra es una composición? Si es una composición, quiere decir que es una idea original surgida desde el creador. Si es una transcripción, implica que hay ya un intermediario que lo que ha hecho es traducir una información que estaba escrita originalmente para una instrumentación para las voces. Quiere decir que conserva la gran mayoría de los rasgos originales de la composición. Si es un arreglo, veremos un proceso creativo por parte del arreglador que consiste en versionar en forma polifónica una melodía que de repente originariamente estaba pensada para otro tipo de agrupación, ya sea instrumental o vocal. Cuando es una adaptación, ciñe el material original hacia el instrumento real, toma decisiones acerca de los elementos que conserva y que descarta. Veremos entonces que para dar significado a la lectura debemos distinguir entre aspectos formales y no formales de la escritura. Los aspectos formales refieren a lo que está contenido explícitamente en la escritura de la partitura. Texto. ¿En qué idioma está escrito? A veces puede contener su traducción, otras no. Notación que está utilizada en la obra, tipo de escritura, notas, pentagramas, sistemas, armadura de clave, tonalidad, claves en la partitura. También la figuración que es utilizada. Signos de expresión y articulación son aquellos que afectan la interpretación, marcato, acentos, staccatos, ligaduras de expresión. Indicaciones de carácter y tempo que figuran al comienzo de las obras, indicando si la obra será tranquila
o agitada, además de si será rápida o lenta, o indicaciones discursivas, seños, codas, da capo, ritornelos, perdendos, son las que comúnmente encontramos. Información de textura y tímbrica. Al ver los ámbitos de los pentagramas podemos descubrir para cuáles tipos de voces y o instrumentos está escrita la obra. Indicaciones de lectura. Muchas veces las partituras pueden traer un manual de cómo leer, indicaciones específicas de cómo ordenar la información para la interpretación. Es muy común en algunas obras corales actuales. Los aspectos interpretativos redundan en la idea conceptual de que el director de coro construye a partir de la trascendencia de la lectura de los aspectos formales. Es decir, la construcción a partir de la comprensión del mensaje que se encuentra oculto debajo de la escritura musical. Quiere decir entonces que leer la música formalmente no completa la construcción interpretativa del director de coros, lo que implica que esa construcción será una interacción entre el pensamiento estético del lector y del material escrito en la partitura. Si una obra es vocal instrumental o vocal instrumental, lo notaremos observando los sistemas de la partitura, es decir, la cantidad de pentagramas que se encuentran agrupados o unidos por una llave. Cuando la obra es vocal, le llamamos a capella. Eso quiere decir que no habrá acompañamiento instrumental. La visión de las claves también ayuda a dilucidar la instrumentación. En el caso de las voces, acelera el reconocimiento de las tesituras a las cuales está destinada la interpretación de la obra. En el caso de la música vocal, observando los ámbitos de octava en los que se desarrolla la escritura, se revela si será para voces iguales, masculina o femenina, o para voces mixtas, hombres y mujeres. En estas imágenes se pueden diferenciar dos propuestas corales, una vocal instrumental y otra a capella. Nos referimos a la textura en música, observamos el comportamiento de las voces en cuanto a su linealidad o verticalidad, es decir, en la simultaneidad de las voces. Puede pasar que una obra sea monódica, es decir, al unísono, o polifónica. En cuanto a la polifonía, esta puede ser homófona o contrapuntística. Eso se verá en el comportamiento a lo largo de la obra, observando la textura predominante, pues puede mostrar más de una forma de tratamiento del material sonoro a la vez. La clave aporta información acerca de lo requerido para la ejecución del discurso musical y determina el nombre de las notas y su ámbito de sonoridad real. Es importante que sea lo primero en observar antes de comenzar la lectura. Observar la armadura de clave implica no solo reconocer la clave y contar cuántas y qué clase de alteraciones son las que figuran en ella. Involucra un acto de observación más profundo y una posterior toma de decisiones. Poder averiguar si la obra es modal o tonal. Si es modal significa que esta música no responde a un centro tonal. Aunque se ciña a una tonalidad por su transcripción, se deberá tener en cuenta que la sonoridad del discurso responde a un modo mayor o menor. Si la obra es tonal, allí tendré que definir si es una tonalidad mayor o menor. Para poder decidir si la tonalidad es mayor o se trata de su relativa menor o viceversa, debo observar el comienzo y el final de la obra. Si ello no fuera suficiente, se observará el desarrollo del discurso musical, identificando la armonía o notas predominantes en puntos de reposo de la obra.